Hola Luis, Profe, señor. parece que se olvidaron que volvíamos a clase. El frío, es el frío. Casi me olvidé yo también. Estás a oscuras, profe. Sí, tengo luz del Oye, costado nomás. ah, Ahí en esta habitación acá es complicado la iluminación, pero por lo menos hay silencio. estás hablando de bienestar, pero estás en un ambiente un poco lúgubre, oscuro. Sí, es que para mí el bienestar es a la nochecita, tranquilo, aquí al lado del Tu concepto de calorcito. bienestar. Ese es mi concepto de bienestar. Ese es el problema con la felicidad también, profe. Creo que es un concepto muy subjetivo. Es, es difícil llegar a un consenso porque realmente, ¿qué es felicidad para uno, verdad? Quizás algunos dicen que la realización personal sería la cúspide, digamos, de ese Eh, bienestar. ahí está el tema, ¿no? Vamos Ese a es Mike. indagar. ¿Quieres escuchar? Claro. ¿Mm? Vamos a indagar un poquito sobre eh, la diferencia entre, digamos, felicidad en una definición eh, más o menos objetiva. Es una cosa, algo que se consigue, como se desprendía de las encuestas hechas por Seligman y por otros teóricos. La felicidad siempre se puede equiparar o conjuntar con algo concreto. Vamos. Eh, el famoso, cuando yo llegue a ser, no sé, presidente, voy a ser feliz. Si algún día consigo 100 millones de dólares, voy a ser feliz. Si tengo un buen casamiento, voy a ser feliz. Si tengo una buena familia, voy a ser feliz. O sea, siempre la felicidad está eh, relacionada a algo concreto en la definición psicológica. Mientras que el bienestar eh, es un constructo de logros en todas las áreas. Digamos, vamos a decir, yo tengo muy buena salud física, pero me llevo mal con todas las personas, me siento mal con todas las cosas, soy un fracasado, no tengo ninguna, digamos, fracasado en el nivel laboral, no tengo ninguna idea de trascendencia, entonces no tengo bienestar, por más saludable que sea. O alguien que tiene muchísima plata, pero está, digamos, postrado en una cama, solo. eh, no. El bienestar como concepto es un concepto integral. Y en esto es lo que quería entrar en este bloque. Eh, la psicología positiva fue migrando de la idea de felicidad al concepto de bienestar al darse cuenta de que el completo desarrollo humano se da en todas las áreas lo más equilibrado posible. ¿Eh? Cuanto más realización tenemos en más áreas, más plena es nuestra vida, mayor es el bienestar. Y esto va mucho más allá de la felicidad, porque, como decía en el bloque anterior, el concepto de felicidad siempre tiene la sombra de la realidad de, de su fin. Todo logro, por más grandioso que sea,
va a llegar a su fin, va a vencer su vigencia, va a ser superado por otros. Una forma gráfica de ver este lado oscuro de la felicidad lo encontramos en el libro de los Proverbios, por ejemplo. En Proverbios hay muchos textos que nos hablan de cosas que no se sacian, por ejemplo, los ojos altivos, la avaricia de dinero, nunca se sacian. ¿Por qué? Porque si yo me gano, no sé, $1.000 millones, voy a querer 1.001, o voy a querer 2.000. Aunque sea más que suficiente para 1 o 10 vidas, la propia naturaleza del objeto que trae felicidad es nunca ser suficiente. Siempre dejar algo por saciar. O en lo laboral. Cuando yo llegue, y más en una época como la que vivimos, hace ni 100 años atrás, hace 50 años atrás, una persona que encontraba su realización profesional, fuera grandioso o no, pero que lo encontraba yo, acá esto que hago me completa. Todo el mundo decía, ah, qué bien, lo hizo. Pero hoy no, hoy siempre tenés que ser más. Siempre más, siempre más. Como si nunca hay posibilidad de contentamiento. Por eso la felicidad es tan inestable. Y de allí, entonces, que Seligman y otros teóricos también empiezan a trabajar sobre este concepto de bienestar integral. Profe, Sí. es interesante ese término que utilizaste, la inestabilidad en la felicidad. Porque justamente cuando uno va buscando, porque todos buscamos la felicidad, ¿verdad? Cuando llega a la meta que se trazó y cuando dice, bueno, cuando llegue a eso, cuando alcance eso, voy a ser feliz, cuando finalmente alcanza, es cuando se decepciona. O sea, pierde la felicidad. En realidad, el bienestar no sería una felicidad en expectativa, es decir, estoy bien porque estoy persiguiendo algo, pero cuando lo alcanzo, lo pierdo. Ahí entra el concepto de bienestar integral. ¿Sí? El bienestar es un poco difícil de entender para nosotros desde lo filosófico, o sea, solo desde el pensamiento. El bienestar es estar bien, como la propaganda de un perfume brasileño, ¿no? Bienestar bien. Entonces, parte del momento presente. ¿Sí? Se le da mucha importancia al momento presente para a partir de ahí desarrollar, aumentar los niveles de bienestar. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es nuestro concepto de salud física? Bueno, estoy vivo, estoy relativamente bien, no me duele nada, 10 puntos. Pero en el concepto de felicidad, no, tengo que ser cuerpo de gimnasio. Pesoca. Si no, justamente, si no, no estoy saludable. En el concepto de bienestar, eso no corre. Corre al revés. ¿Cómo estoy yo ahora? A ver, profe, el concepto de ¿Recuerdan? bienestar es similar al contentamiento, entonces. Al contentamiento, exactamente. Ah, ok. ¿Sí? ¿Por qué? No es conformismo, sino el famoso de escuelita dominical que nos olvidamos cuando somos grandes. Contar las bendiciones. Está, yo no tengo el... Y tampoco es el consuelo de tonto de la mentalidad competitiva. De, ay,
¿Cómo es? Hay uno que hasta le dieron forma poética. Me quejaba de no tener zapatos hasta que vi a alguien que no tenía pies. Me quejaba de no... Eso es enfermizo. O sea, uno no puede estar contento de que otros estén peor. Eso es contrario al bienestar. El contentamiento es valorar lo que se tiene para ir por más. Realmente es, de hecho, es un concepto muy trabajado en psicología positiva, el contar las bendiciones, el contar lo que ya se tiene. Entonces, no tengo el cuerpo de gimnasio, por ejemplo, pero tengo las posibilidades de tenerlo. O sea, estoy saludable, estoy bien del corazón, estoy vivo, respiro bastante bien, mi corazón, ya dije, anda bastante bien, mi circulación anda bastante bien, entonces, ¿qué me falta? Bueno, me voy a poner a caminar. Y no con la expectativa comercial del famoso, compre mi curso y en 6 semanas tendrá el cuerpo de, no sé, que no existe, es solo para estafar tontos. Entonces ¿Qué se tal, trata... profe? ¿Qué tal, César? Bendiciones. Amén. Decía Salomón, decía vanidad de vanidades, decía. Eh, Suelo observar yo, de repente, en mis viajes por Asunción, ¿verdad? Por las periferias también, gente que se va en autos de lujo y se va nervioso. Y también veo, ¿verdad? Gente que se va en motocarro, nivel bajo, ¿verdad? De realizaciones, a lo mejor para nosotros, ¿verdad? Para lo que es nuestro parámetro, nuestro estándar, pero se van riendo con cara de felices. ¿Verdad que, música a todo volumen, ¿verdad? Cachaca, están felices ellos. ¿De qué depende la felicidad del ser humano, verdad? Depende, ¿verdad? De las metas y también de las realizaciones. Ahora, esas metas y las realizaciones es muy subjetivo en cada uno de las personas. ¿Qué es lo que me hace feliz a mí? ¿De qué depende? La pregunta es específico, ¿de qué depende la felicidad? Bueno, la felicidad, como veníamos hablando, depende de que fuéramos inmortales y que pudiéramos mantener ese momento de ser felices para siempre. Ahora el bienestar depende de vivir con todos los ámbitos de la vida integrados. Profe, una consulta. Sí, ¿Qué Sergio. diferencia hay entre felicidad y gozo? Lingüísticamente ninguno. Eh, digamos, no vamos a empezar a espiritualizar acá. El punto es dónde está el foco de la felicidad. ¿Eh? Gozo y felicidad son exactamente sinónimos. Ahora bien, ¿cuál es el foco? Como hablábamos en el primer tramo de esta clase, lo que nuestra sociedad identifica como foco de la felicidad siempre es efímero, porque nuestra vida es efímera, ¿no? Yo sé para dónde querés llevar esto, Sergio, y efectivamente es lo que propone la Biblia. Quitar nuestra felicidad de lo que nosotros podemos conseguir para ponerla en Dios, que es eterno. Ahí nosotros podemos tener sí felicidad permanente. Pero de hecho es una felicidad que no podemos conseguir, solo se nos puede ser dada. Eso es gracia. Pero lo que estamos hablando en esta clase es de cómo seguir desarrollando nuestra vida equilibradamente, más allá de los esquemas que puso Piaget, por ejemplo. ¿Por qué? No sé si se ve el cursor, porque nunca tuve idea de cómo funciona esta maquinita, pero para Piaget, la realización del ser humano termina acá, cuando vos lográs lo académico. Hace un 7, 8 años, siendo profesor y consejero
en una escuela en Colonias Unidas, una escuela cristiana, tenía en uno de los grupos de primer curso de bachillerato. Y una vez hicimos un ejercicio de que para qué ellos estudiaban. Y si no el 100%, por lo menos el 95% respondió, porque nuestros padres dicen que tenemos que ser algo en la vida. ¿Sí? Y en nuestra sociedad, ¿a qué se llama ser algo en la vida? A lograr una profesión para ganar plata. ¿Para qué? Para ser aceptado socialmente. Nada tiene que ver con la propia persona, sino con la opinión de otros y valores de otros para beneficios de otros, que terminan destruyendo la salud física, la salud emocional y relegando al último plano, si es que queda alguno, a lo espiritual. Por eso vivimos en una sociedad de gente frustrada, lastimada, destruida, porque lo único que se busca es un título para ganar plata, para ser más que otros, pero que en el fondo nunca sos más que los que de verdad manejan la torta. Y eso lleva siempre a la frustración, con, de vuelta, efectos sobre lo físico, enfermedad, efectos sobre lo emocional, frustración, y efectos sobre lo espiritual, total y absoluto olvido de Dios. Por eso no hay bienestar en nuestra sociedad, por eso hay tanta enfermedad, porque se ha centrado el desarrollo exclusivamente en lo intelectual, olvidándonos de que el ser humano es un ser multifacético. Y aunque la felicidad es un concepto efímero, el bienestar es un constructo muy fácil de, ¿cómo es? De percibir más que de definir. O estás bien o estás mal. Como decía César recién, vos ves un montón de gente que aparentemente, porque uno nunca sabe, creo que les conté varias veces de ese alumno que tenía en el seminario en Brasilia, que él tenía un Fusca, pero Fusca viejo, viejo, viejo. Y en su luneta trasera tenía una calcomanía bien grande que decía, es viejo, es feo, pero lo pagué y es mío. Entonces, también está esa, que muchos andan con el feroz auto, la feroz casa y deben hasta el hilo que cose sus pantalones. Pero Me tocó, profe, una vez escuchar el testimonio entre comillas, ¿verdad? De alguien que pasó, ¿verdad? En una iglesia y da gracias al Señor, ¿verdad? Porque le regaló para su auto. Y en 3, 4 meses por allí pide oración, ¿verdad? Para que pueda pagar la cuota de ese auto que el Señor le regaló. amén. Eh, Algo que no nos gusta escuchar, venga una nota al paso, más en nuestra época y más en nuestro contexto. Pero si uno lee especialmente el Antiguo Testamento, aunque hay mucho en el Antiguo Testamento que nos hace pensar que, que la prosperidad material es señal de la bendición de Dios, 90% en el Nuevo Testamento los que prosperan materialmente son los impíos. Los hijos de este mundo son más sagaces que los hijos del reino en los negocios. Entonces ese famoso de que porque tiene plata debe ser querido por Dios, si vamos al testimonio literal de los textos bíblicos, es mucho más lo contrario a eso. Pero no vamos a entrar acá en teología de la retribución o de la gracia, sino en una cuestión real, de gente que podemos ver todos los días. Puede tener todo materialmente,
o todo profesionalmente. Profe, Sí, Sergio. hay un testimonio de un presidente acá de Uruguay que teniendo todo el poder, siempre él era una persona muy austera y era feliz. El presidente Mujica, ¿te suena? Él siempre en su fuca, ahí en su finca, ahí viviendo, feliz ahí con su familia, teniendo toda la capacidad de ser millonario. Pero él nunca eso pretendió, profe. Y sí, pero bueno, a lo que iba con ese es que, pero también hay gente que en una vida, como decía eh, un gran filósofo marxista llamado Ernst Bloch, un alemán que muy extraño él. Hay un libro muy bueno que no sé si existe en castellano, que se llama Thomas Münzer, Teólogo de la Revolución, de Ernst Bloch. Vale mucho la pena leerlo. Pero este decía que muchos de estos sindicalistas, movimientos de los pobres y todo lo demás, en realidad odian a los ricos por no poder ser ricos ellos mismos. Entonces, eh, no hay en esto juicio moral, sino que hay gente que también no tiene nada y también está frustrada por obvias razones. Lo que hablábamos en el primer bloque, ¿no? Si vos estás enfermo o tus hijos están enfermos y no lo podés llevar a un hospital, no podés comprar remedio y todo, tu vida puede ser muy sencilla, muy de lo que quieras, pero no podés decir que estás en un estado de bienestar. El bienestar tiene que ver con realmente poder cubrir en el momento presente tus expectativas del momento presente. La felicidad casi siempre se escapa porque tiene que ver con lo que alguna vez voy a conseguir. Algo que nos decía Luis al inicio de este bloque. Es tanta el ansia por conseguir eso. Cuando yo tenga esta casa, entonces voy a ser feliz. Pero, ¿y cuando finalmente la tenés? O si yo tengo este auto. Un caso, bueno, a no ser que tengan para comprar un autazo al contado, que son poquitos los casos que pueden hacer, pero vamos a poner un caso simple de alguien que puede mínimamente comprar algo, que no tiene problemas de salud, que no tiene problemas familiares, que está relativamente bien en lo material. Cualquiera de nosotros que puede acceder, vamos a poner un 0 kilómetro. La mayoría de nosotros, si va a comprar un 0 kilómetro, vamos a suponer que ese sea un ejemplo de felicidad. Eh, ¿Cómo compramos la mayoría? Compramos en cuotas, financiados, ¿verdad? Entonces, vos vas y comprás. Tenés el auto. ¿Ah? En teoría deberías estar feliz, pero no podés estar del todo feliz porque tenés una deuda de acá a 5 años. Entonces cuando lo pague, cuando por fin sea mío, entonces voy a ser feliz. Cuando lo terminás de pagar, el auto ya tiene 5 años de antigüedad, ya no es 0 kilómetros, entonces estás triste porque ya no es 0 kilómetros. Así funciona nuestra vida, por eso se nos escapa lo que llamamos felicidad. ¿No? Así mismo, Luis, los juguetes nuevos aburren muy pronto. Es una ilustración nomás, pero así funciona nuestra vida. Nuestra vida, lo que llamamos felicidad, no sé, digo nuestra en sentido general como sociedad, cada uno tiene sus propios matices subjetivos, pero como sociedad, nosotros vivimos con la idea de consumo. La sociedad de consumo no es solamente ir al shopping o vivir en el supermercado. Prácticamente todo lo que, con lo que nos relacionamos lo hacemos con el vínculo de consumo. Por ejemplo, yo en líneas generales, como sociedad,
Yo no trabajo para realizarme o para dar un aporte a la sociedad. No, yo trabajo donde me pagan más. O no gano dinero para viajar o comprar lo que me gusta. No, gano dinero para decirle a los otros que yo gano más que ellos. Yo creo que tendríamos que partir, profe, de la idea de tenemos que aprender a ser más sinceros con nosotros mismos, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra verdadera motivación? Porque mismo como señalaste, a veces em, elevamos en un pináculo muy elevado la generosidad y el dar y el entregar hasta la vida, pero ¿cuál es tu motivación detrás de eso? Normalmente es una está el egoísmo detrás de eso, como señalaste, porque eso me hace sentir bien. ¿Por qué doy? Porque eso me hace sentir bien a mí. A mí, exacto. Incluso nuestros familiares, cuando hablamos del amor, porque mencionaste que uno de los aspectos, digamos, multidimensionales de la felicidad era el amor, y en el caso del amor, cuando nuestras madres nos profesan amor, y es cierto, y nos quieren ver, y precisamente pasó el Día de las Madres, pero ¿qué es lo que les motiva a ellas para que nosotros estemos con ellas? Es que ellas necesitan satisfacer esa necesidad afectiva. Entonces, a mí no me importa que vos tengas, que vos estés más feliz en otro lado. Yo quiero que vos estés acá. Yo quiero que vos satisfagas esa necesidad mía. Suena muy fuerte, suena muy crudo, pero realmente tendríamos que hacer una introspección y analizar más detalladamente estos puntos, ¿verdad? Porque realmente en el fondo vamos a darnos cuenta de que es el egoísmo lo que nos motiva en la mayoría de los casos, si no Así es es. siempre. Si no es siempre, exacto. Y ahí viene algo interesante. En la teoría del bienestar integral, ahora que tocaste esto de las madres o el que sea, el aspecto emocional, se hablaba de emociones positivas. Cuando alguien tiene que usar la extorsión, la culpa, ay, que me dejan solita y nunca vienen a verme, por lo menos vengan hoy. Ya quien te dice eso no es amor. Automáticamente no es amor. Eh, y realmente suena duro, porque, siendo sincero, la mayoría de nuestras relaciones son sobre culpa, sobre interés, sobre manipulación. No nos gusta escucharlo, pero estamos llamados, como cristianos y cristianas, estamos llamados a transformar esos vínculos en otros vínculos. ¿Necesitamos salud física? Claro que sí. ¿Sí? Volviendo a los padres del desierto, los que, ¿cómo era que se llama? Pacomio. Pacomio, un autor de los padres del desierto, él solía decir que muchos que se creen espirituales castigan su cuerpo y hacen largos ayunos. Eso no es otra cosa que idolatría de sí mismo. Porque hacen esos largos ayunos para que otros digan, ay, qué espiritual que es este ñato. Cuando el cuerpo es creación de Dios y debe ser tenido con el mismo amor con que Dios lo creó. Porque nuestro cuerpo es vehículo de comunión con Dios. Lo material, también. Yo mismo, ahora hablo de mí, tengo fuertes tendencias pauperistas por un trasfondo histórico, teológico, cultural, pero soy consciente de que en la sociedad en la que vivimos no se puede vivir sin dinero. Ahora bien, el dinero es un instrumento. Si el dinero me sirve para que mi familia esté bien, para comer, para pagar los remedios que necesito, para pagar la escuela, ¿va? Entonces el dinero es útil. Si lo tengo para acumularlo en la pared, el dinero es un ídolo. ¿No? Lo mismo que la profesión. ¿Cuál es la ética cristiana del trabajo? Yo trabajo porque fui creado para trabajar. El ser humano fue creado para trabajar. El trabajo no es un castigo por el pecado.
la tierra dura es castigo por el pecado, pero el trabajo es la razón de ser del ser humano. Entonces nosotros nos realizamos por las tareas creativas con que estamos en el mundo. Si yo hago algo en beneficio mío y de los demás, es justo que reciba a cambio una retribución. Pero si yo trabajo por la retribución, algo que podemos ver en prácticamente todos los cajeros de supermercado, te atienden con una cara que mejor te vas al cementerio y vas a encontrar caras más felices. Te tratan como si vos tuvieras la culpa de que ellos están en un trabajo que no les satisface, ¿no? Entonces, lo emocional lo mismo. Las relaciones humanas tienen que estar basadas en relaciones de reciprocidad, relaciones positivas, y no culpa ni manipulación. Ustedes no vienen nunca, capaz no vienen nunca también. Pero el solo discurso ya es manipulación. Lo mismo la sociedad no es para cubrir mis expectativas, sino para crear vínculos de comunión. Y todo esto se integra espiritualmente. Los seres humanos fuimos creados para la trascendencia. Dios nos creó con eternidad en el fondo de nuestros corazones. No importa qué tan ateo alguien diga ser, busca trascendencia. Todo lo que hacemos, incluso lo equivocado, lo hacemos en búsqueda de trascender. Y ese es el hambre último de los seres humanos. Cuando el hambre espiritual está saciado, entonces sí podemos hablar de felicidad auténtica. O en lenguaje de la Reina Valera, hasta 1960, las nuevas ya ponen alegría o felicidad. Gozo ya es un término que ha tomado otro cariz en el lenguaje cotidiano. Entonces, por ejemplo, siempre uso esto para que se entienda de qué estoy hablando. Mis grandes formadores en la fe fueron mis abuelos, principalmente mi abuela materna. Y hasta el día de hoy mi devocional personal lo hago con una Reina Valera 1909. Para mí ya a partir de la 1960 contiene herejías. Entonces, para mí la única Biblia verdadera en español es la Reina Valera 1909. Y el Salmo 16. De noche, Señor, tú me inspiras en mis riñones. Amén. ¿Qué inspira de noche en los riñones? ¿Qué idea te trae? Orinar. Sí, ¿verdad? Entonces, más o menos eso pasa con la palabra gozo en español contemporáneo. Por eso las nuevas revisiones, inclusive de la Reina Valera, ya quitaron la Reina Valera 1995, la 97. La Reina Valera contemporánea ya ponen alegría o felicidad. Ya no se usa la palabra gozo. Pero no está mal la idea, profe, porque esa sensación de orinar y después te vas al baño es una sensación mágica. Amén. ¿No? Pero por eso es que cada tanto hay que actualizar las traducciones de la Biblia, porque el lenguaje es dinámico. ¿Ah? Pero lo cierto es que sin esta integración espiritual, ahora volviendo a lo serio, sin este llenado de ese vacío de trascendencia, todo lo demás deja de tener sentido, se vuelve efímero, egoísta y al fin y al cabo, como ya hablábamos antes, se vuelve motivo de tristeza, más que de felicidad. Vos conseguís cosas y en vez de sentirte saciado, lo que surge es deseo de más y tristeza porque todavía no lo tenés. Pero cuando todo es integrado espiritualmente, de manera trascendente, todo lo demás se equilibra. Y ese es el concepto de bienestar integral. Inicia Profe, con... ¿qué salmo, Sí, César. qué salmos dijo? Salmo 16.
Ya te lo leo, la tengo acá. Salmo 16. Mm. 16:7. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseñan mis riñones. Sí, en la 1960 dice mi En mi conciencia. conciencia. Sí. Pasa que en la antigüedad se consideraba, o sea, varias personas, varios teólogos consideraban que los riñones eran los órganos más importantes del ser humano. En realidad no. En hebreo dice Rahim. Me enseñan mis entrañas. Dios conmueve hasta lo profundo del ser humano. No hay ningún significado místico, sino que Dios te mueve hasta las tripas. De eso habla el salmista, ¿no? No hay ningún vericueto teológico allí. Pero claro, Exacto. traducido literalmente, Rahim son Sí, riñones, y de noche los riñones lo que va a ser otra cosa. sí. En castellano no tiene ningún sentido. Pero O sea, este, serían mis entrañas, entonces, en mis mis entrañas. entrañas, en mi interior, lo más profundo, en lo más profundo de mí. Esa sería una traducción más linda, en lo más profundo de mi ser. Y Dios me habla en lo más profundo de mi ser. Dios me conmueve. Ya. Y de eso se trata. No debemos olvidar que los salmos son oraciones y Profe, un lenguaje poético. Sí, en el círculo que acabas de compartir, donde está el bienestar integral y se mencionan varios aspectos, áreas de bienestar, em, veo que todos están en una misma, digamos, si lo extendiésemos en forma vertical, todos estarían en la misma dirección. así es. Ahora, no se asume que el bienestar espiritual podría suplir todas las otras áreas deficientes en No, materia de bienestar, ¿no? no, porque espíritu, ahí sí hay que tomar en cuenta que la mayoría de los autores que entraron en la perspectiva de la psicología positiva son o judíos o cristianos confesantes. ¿Eh? O judíos o cristianos. No hay ateos entre los psicólogos positivos. Entonces, la perspectiva que tienen del ser humano es la perspectiva bíblica, no la perspectiva griega, sino la perspectiva bíblica. ¿Sí? ¿Y qué es espíritu para, eh, para la cosmovisión tanto judía como cristiana? Para la cosmovisión griega, espíritu es lo contrario al cuerpo. Para la forma judía de pensar, espíritu es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. No es nada separado del cuerpo. O sea, ¿qué es la contraposición carne-espíritu de Pablo? Carne es vivir según Adán. Espíritu es vivir según el nuevo Adán. Ok, vuelvo a la misma pregunta, profe. ¿Acaso cumplir con la voluntad de Dios, estar en el centro de la voluntad de Dios, no supliría todas las otras necesidades de bienestar? Suplirlo en el sentido de que las otras no serían necesarias si estamos bien espiritualmente, no, porque no estaríamos bien espiritualmente. Pero sí significaría que estamos en equilibrio, tanto física como material, como laboral, como emocional, como socialmente. Pero no precisamente bienestar. Como Pablo, por ejemplo, cuando estaba preso, pero Él estaba él bien, tenía, estaba en él bienestar, está estaba en paz. bienestar espiritual, pero quizá no material. ¿Cómo no? Yo estoy Por acostumbrado a eso, esto. o sea, si uno está bien espiritualmente, supongo que el bienestar va a ser Por integral. eso se trata de aceptar el momento presente. ¿Sí? Él no dice que está bien pasarla mal, sino que él está acostumbrado a pasar así, porque es parte de la vida. En ese momento presente.